Bien, hermanos, vamos a continuar, vamos a entonar este siguiente himno. Gracias por estar con nosotros. Tuvimos un problema con el internet. Esperamos que esto sí pueda ayudarnos. Vamos a entonar este siguiente himno, hermanos, se llama Adoremos a Dios. Cantamos. Canta un himno al Salvador, ven adoremos a Dios. Puedes confiar en tu andar, ven adoremos a nuestro Dios. Sus obras muestran su esplendor, ven adoremos a Dios. Pronto vendrá y reinará, ven adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios. A una voz al Trino Dios, himnos cantemos de corazón, Hijo del hombre también de Dios, el vencedor, el que se humilló, honra, gloria, ven adoremos a Dios por siempre, honra, gloria, ven adoremos a Dios. Canta al Dios de la eternidad, ven adoremos a Dios. Él es el Rey, canta un Rey, ven adoremos a nuestro Dios, al victorioso de la maldad, ven adoremos a Dios. Honra a Jesús en la luz, ven adoremos a nuestro Dios, adoremos a Dios, solo a Dios, ven adoremos a Dios. A una voz al Trino Dios, himnos cantemos de corazón, Hijo del hombre también de Dios, el vencedor, el que se humilló, honra, gloria, ven adoremos a Dios por siempre, honra, gloria, ven adoremos a Dios. Bien, hermanos, continuamos en esta tarde. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Hoy 10 de mayo del año 2020. Gracias a Dios, hermanos, porque podemos tener ese tiempo aún un poquito con las dificultades propias, yo creo, del internet de este día, donde se les están hablando las mamás y están compartiendo un buen tiempo. Gracias a Dios por ello. Pero hemos tenido realmente unas asuntos del internet que nos han impedido transmitir en vivo. Vamos en esta tarde, hermanos, quiero hablar a las hermanas. Hoy 10 de mayo, hoy donde nosotros podemos entonar, ¿verdad?, esos cánticos referente al amor que tenemos hacia nuestras madres. Tenemos nosotros una lista también de mamás que en un momento más vamos a mandar saludos y una presentación también, hermanos. Mire, en esta tarde, hermanos, el tiempo realmente no debe de ser muy extenso. Yo sé que cuando usted esté escuchando, viendo este video, transmisión, pues va a ser un poquito ya más tarde, pero esperamos que sea de edificación a sus vidas, hermanas. En esta tarde quiero que vayamos a la palabra del Señor para ver cuál debería de ser unas responsabilidades, cuál debiera de ser los deberes, hermanos, hermanas, hacia la siguiente generación. Cuando usted parta de este mundo, cuando Dios le recoja, ¿qué es lo que quiere dejar a las siguientes generaciones? Muchas veces se deja una receta, se les deja una manera de cómo cocinar algún platillo, se les da recetas o secretos de familia en los cuales ellos pueden
a poder transmitirlos a sus hijos, a sus nietos. Pero ¿cuál debiera ser, hermanos, hermanas, lo que nosotros debiéramos de dejar a la siguiente generación? Vamos a encontrar aquí, hermanos, tres deberes hacia las siguientes generaciones. Tres deberes. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo de 3 al 5. Y tenemos aquí, hermanos, la enseñanza que nos dan dos hermanas, dos mujeres, que nos habla en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5. ¿Cuáles son estos tres deberes que debes tú tener hacia la siguiente generación? ¿Qué debes tú dejar a las siguientes generaciones? Mira, vamos a leer allí en 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 3 al 5 y nos dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esta carta, hermanos, está escrito a un joven llamado Timoteo. Timoteo era un siervo de Dios, fue un compañero de Pablo. Él estuvo en los momentos difíciles de Pablo. Aún en la cárcel, Timoteo fue de consuelo, fue de ánimo a la vida y al ministerio del apóstol Pablo. Timoteo era encargado en algunas iglesias. Principalmente, su trabajo era organizar, era continuar, con el reforzamiento de las iglesias establecidas. Y Timoteo necesitaba mucho de la ayuda del Señor. Encontramos aquí en la vida de Timoteo, hermanas, tres deberes que recayeron en Timoteo, o como resultado, tres deberes que resultaron en la vida de Timoteo ser un hombre de Dios. Encontramos aquí que su madre se llamaba Eunice y su abuela se llamaba Loida. El apóstol Pablo está diciendo, dice versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Timoteo, hermanos, hermanas, era un hombre de fe, una fe auténtica que había en él. Pero nos dice, hermanos, que esa fe que Timoteo tenía también estuvo primero en su abuela y en su madre. Vamos a ver, hermanos, en estos versículos, estos tres deberes que tenemos hacia las siguientes generaciones. Vamos a orar. Padre, te pedimos tu ayuda, tu gracia en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, tres deberes. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer, según nos enseña este texto, para que pudiéramos ser de influencia, para que nuestros hijos, nuestros nietos o las siguientes generaciones puedan ser generaciones que amen a Dios, generaciones que sirvan a Dios? ¿Cuál es el propósito de tu vida en cuanto a dejar como herencia a las generaciones que vienen? Tal vez tú dirás y desearías dejar recursos económicos, pero encontramos aquí, hermanos, que Timoteo gozaba de algo mucho más maravilloso que una buena casa, que un buen carro, que una buena herencia física, material. Timoteo tenía, hermanos, lo más hermoso, lo más valioso. Tenía un corazón para el Señor y disfrutaba, hermanos, de ese gozo de servir al Señor. Así que encontramos aquí que la mamá y la abuelita de Timoteo mostraron, hermanos, tres acciones, tres deberes que llevó un fruto en la vida de este joven Timoteo. ¿Cuáles son esos tres deberes hacia la siguiente generación? Bueno, lo primero que encontramos, hermanos, es que nosotros debemos de demostrar una fe genuina. Una fe genuina. Dice versículo 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti,
la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. El punto aquí, hermanos, está hablando de una fe genuina. Esa fe genuina estaba en Timoteo, pero no solamente en Timoteo, sino que esa fe genuina también estaba en la madre de Timoteo, que se llamaba Eunice. Pero no solamente en Eunice había esa fe genuina, sino también en su abuela llamada Loida. Así que fue la herencia que se deja a una primera generación como la hija Eunice, y también a una siguiente generación, a su nieto Timoteo. Lo que encontramos aquí, hermanos, es que ellos tenían una fe genuina. Por genuina, hermanos, podemos entender que es una fe sin hipocresía, una fe no fingida. Y vamos a ver ahorita qué significa una fe no fingida. Primero vamos a ver, hermanos, que tanto Loida como Eunice tenían una fe. Tenían una fe. ¿Fe en qué? ¿Qué es la fe? Hay personas, hermanos, que dicen que tienen fe. Y sí tienen fe. Creen en cosas porque les enseñaron sus padres, sus abuelos, sus antepasados. Creen en algo que están convencidos porque así le enseñaron. Pero ¿cuál es la fe bíblica? ¿Dónde debe de estar puesta la fe del hombre si quiere tener una fe genuina? ¿Dónde debe de estar puesta esta fe? Bueno, encontramos, hermanos, en otros pasajes que la fe genuina no está, hermanos, hermanas, amigos, en una religión, en un hombre, en una organización. Tampoco. Colosenses 1:3 nos dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Así que, hermanos, la fe genuina que tenía Loida y Eunice era una fe, hermanos, que no estaba puesto en una religión. Para poder ser genuina delante de Dios, esa fe debe de estar puesta en la persona exclusiva del Señor Jesucristo. Una fe genuina, hermanos, amigos, no se puede repartir. Solamente puede estar en un objeto, y en este objeto me refiero en una persona, y es la persona del Señor Jesucristo. Así que fe genuina está depositada en la persona del Señor Jesucristo. Y hay muchos pasajes más, hermanos, que nos hablan de una fe puesta en el Señor Jesucristo. Así que, lo primero, tu primer deber es que debes demostrar una fe genuina. Esta fe debe de estar puesta solo en el Señor Jesucristo. Mira, un hombre me dijo una vez: yo tengo fe. Y él me dijo: mira, si yo le pido a este árbol que me cumpla una petición, y el árbol me lo cumple, yo voy a tener fe en ese árbol. Bueno, posiblemente ese hombre tenía fe, pero no era una fe genuina. La fe genuina descansa solo en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. ¿Dónde está descansando tu fe? Tal vez en una religión, tal vez en un hombre, tal vez en un líder. Tu fe debe de estar puesta solo en el Señor Jesucristo. Mira, encontramos todavía más. Una fe genuina. Una fe genuina está basada, fundamentada solo en la verdad. La fe está fundamentada solo en la verdad. Lo que vas a creer o en lo que vas a confiar solamente está puesto en la verdad, no en la mentira. Hay gente que tiene fe, pero en la mentira. Es decir, cree lo que ve en televisión, cree lo que su vecino le dice, cree lo que sus pensamientos imaginan, pero realmente no es una fe genuina porque no está fundamentada sobre la verdad. Mira, dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, dice: pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación,
mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que hemos sido salvos, hemos sido santificados por el Espíritu, dice, y la fe en la verdad. Fe en la verdad. Entonces, Loida y Eunice, hermanos, tenían una fe genuina. La fe genuina descansa en la persona y la obra del Señor Jesucristo. Y una fe genuina está basada en la verdad. Y ahora la pregunta es esta: ¿qué es la verdad? Muchos llegan a pensar, ¿verdad?, que todos tenemos una verdad diferente. La verdad, algunos dicen, no es absoluta, es según cómo uno lo vea. Pero encontramos en la palabra de Dios, hermanos, que sí hay una verdad absoluta. El Señor Jesucristo dice en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. De tal manera, hermanos, que la fe genuina está puesta en la obra y la persona del Señor Jesucristo, está puesta en la verdad, y esa verdad es la palabra de Dios. Así que el deber que tenemos nosotros hacia las siguientes generaciones es demostrar esa fe genuina. Hermanos, encontramos en la palabra de Dios que la fe no solamente se dice, no solamente se declara como algunos, ¿verdad? Yo tengo fe, sino que la fe genuina conlleva acción. Dice Santiago 2:17, así también la fe, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Así que, hermanos, la fe no solamente es algo abstracto, algo que no se puede tocar, sino que la fe genuina lleva a una acción en nuestra vida. Es algo que los demás pueden ver. Así que preguntamos en esta tarde, la primera responsabilidad que tenemos hacia las siguientes generaciones, como Loida y Eunice lo hicieron con Timoteo, es que demostraron, hermanos, una fe genuina. No solamente en el Señor Jesucristo, no solamente en la palabra de Dios, no solamente en la verdad que es la Biblia, sino que también ellos demostraron por sus actos que habían creído en esa fe. Mira, tú puedes decir que tienes fe, pero tus obras, tus acciones muestran si realmente tú tienes fe. Así que, ¿tienes una fe genuina? ¿Has puesto tu fe en Cristo? ¿Tienes tu fe puesta en la verdad? ¿Crees la verdad? Pero no solamente lo crees, sino lo vives. Una de las cosas, hermanos, que nosotros podemos ver a nuestro alrededor es que hay mucha gente que no cree en la palabra de Dios. Dice que no es verdad. ¿Y sabe por qué dice que no es verdad? Porque aquellos que dicen que creen, aquellos que dicen que confían en la palabra de Dios, no viven conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Así que la primera responsabilidad que tú tienes, hermana, madre, abuela, la primera responsabilidad es transmitir tu fe. Es lo que tenemos, transmitir tu fe. Debe de ser genuina, debe de habitar en ti. Dice en la siguiente frase, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela. La palabra habitar, hermanos, significa permanecer, morar constantemente. Tú vives en tu casa, aun cuando estás enfermo, vives allí. Aun cuando tienes dinero, vives en tu casa. Aun cuando no tienes dinero, pues vives en tu casa. Porque tú allí moras. Es el lugar donde tú habitas. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, la cual habitó primero en tu abuela y en tu madre, era una fe que no era temporal. Era una fe que se demostraba constantemente. Es decir, se habitaba en ellas. No era una fe que mientras me convenía, yo mostraba fe. Pero cuando tocaba mis intereses, entonces yo no hacía lo que Dios dice.
Muchas veces, hermanos, el creyente que dice que tiene fe, solamente tiene fe en aquello cuando le conviene. Pero cuando no le conviene, realmente no demuestra fe. Es una inconsistencia. Una fe genuina debe de habitar en tu vida constantemente. No solo porque las cosas te van a empeorar si tú haces lo correcto. Tú debes ser fiel al Señor. Así que esta es la primer responsabilidad hacia la siguiente generación. Debes de tener una fe genuina. ¿Cómo es tu fe, hermana? ¿Cómo es tu fe? Vamos a encontrar aquí, hermanos, que esta fe genuina debe de transmitirse. No solamente, hermanas, es para que yo viva una vida de bendición, sino que mi deber es transmitir lo que ahora yo sé, lo que yo conozco de mi Dios, transmitirlo a las otras generaciones, transmitirlo a tus hijos, transmitirlo a tus nietos, transmitirlo a tus bisnietos. Eso es lo que nosotros tendremos que hacer. Eso es, hermanos, lo que Dios espera de ti como madre, como abuela. Una fe genuina que sea transmitida. Mira, encontramos aquí esta fe transmitida. Versículo 5. Vuelvo a leer, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, en Timoteo. Pero miren, notemos, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Son 3 generaciones, Loida, Eunice y Timoteo. Esa fe que se transmite de la abuela, la madre, al nieto. Abuela, madre, nieto, hijo. Encontramos, hermanos, que esas 3 generaciones, y la primera generación, hermanos, es la abuelita, es la abuela. La abuela se llamaba Loida. ¿Sabes el significado de Loida? Significa felicidad, significa alegría. Eso es lo que encontramos aquí. No encontramos mucho de ella. Sabemos que era judía, sabemos que tenía fe, es lo que encontramos, pero no encontramos más de Loida. Pero encontramos aquí algo muy importante, hermanos. Dice que la fe habitó primero en su abuela, Loida. Habitó. Esto, hermanos, nos dice que Loida, hermanos, fue la primer creyente. Lo que yo puedo entender aquí, hermanos, es que Loida fue la primer creyente, porque nos dice la cual habitó primero en tu abuela. Tal vez tú, hermana, eres la primera de tu familia que tiene una fe genuina. Eres la primera. Pero vemos aquí, hermanos, era la primera, pero no era la única. A veces llegamos a pensar, ¿verdad? Cuando solamente en tu casa, en tu hogar, tú eres creyente y llegas a pensar que tú eres el único creyente. Tus hijos no son creyentes, tus nietos no son creyentes, tu esposo no es creyente. Y tú puedes llegar a pensar, bueno, yo soy el único o la única creyente. Aquí la palabra de Dios nos dice que habitó primero en Loida. Primero. La palabra primero, hermanos, es una palabra que se toma de una palabra que hoy usamos todavía. Es la palabra proto. No sé si usted ha escuchado la palabra prototipo. Un prototipo es un primer modelo. Es un primer modelo. Cuando se va a fabricar un carro, un vehículo, se hace un prototipo. Es el primero, pero no es el único. Es el primero. Y de ese primero se van a hacer otros vehículos más. Porque se hace un diseño primero, el prototipo, de cómo va a comenzar la producción. ¿Cuál va a ser el modelo que se toma para continuar con esa producción? Tal vez, hermana, en tu vida tú eres el proto. Eres la primera, pero no eres la única. Tú debes confiar en el Señor. Debes confiar en el Señor. Debes mostrar una fe genuina. Tú debes de ser fiel al Señor para que no solamente, ¿verdad?, creas tú que eres la única, sino que eres la primera. Así que ora por tus hijos.
ora por tus nietos. Y esta fe genuina puede ser transmitida, hermanos, a las siguientes generaciones. No solamente encontramos que Loida era una creyente, hermanos, hermanas, que transmitió su fe, la primera. Encontramos la siguiente generación, que es Eunice. ¿Qué nos dice de Eunice? Bueno, de Eunice se nos dice que fue madre de Timoteo, es todo lo que nos dice, y que fue hija de Loida. ¿Qué más se nos dice? Bueno, se nos dice en otro pasaje, y ahorita vamos a ir, que era una mujer judía, era judía. Entonces, Eunice y Loida transmitieron esa fe a Timoteo. Pero, ¿qué del padre de Timoteo? Porque aquí no estamos viendo absolutamente nada del padre de Timoteo. Vamos a ir a un pasaje, vamos al libro de los Hechos, Hechos capítulo 16. Y aquí vamos a encontrar quién fue o qué nos dice la Biblia sobre el padre de Timoteo. Vamos a Hechos 16, versículo 1, y voy a dar lectura. Dice, después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Después de eso Pablo toma a Timoteo. Pero mira, hermana, encontramos aquí, hermanos, que se nos dice quién fue la abuelita de Timoteo. Se nos dice quién fue la madre de Timoteo, Eunice. Pero no se nos dice, no da un nombre para referirse al padre de Timoteo. ¿Quién fue el padre de Timoteo? Solamente la palabra de Dios se limita a decirnos que fue un griego. Aquí encontramos, hermanos, un asunto algo difícil. Mira, la palabra de Dios expresamente, o sea, puntualmente, específicamente, prohíbe a los judíos casarse con gentiles. Eso viene en la ley. Y también en la palabra de Dios nos pide Dios que el creyente no debe de unir su vida al inconverso. Y ese es el mismo principio. Pero encontramos aquí, hermanos, que Eunice, madre de Timoteo, se casó con un griego. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Eunice no observó la palabra de Dios como lo importante en su vida para decidir con quién casarse? No sabemos las circunstancias, pero sin dudar a dudas, hermanos, lo que encontramos aquí es que ese aspecto familiar de Eunice, el asunto del padre de Timoteo, no era una ventaja para Timoteo y no era una ventaja para Eunice, porque en la lectura que leemos en Hechos 16 dice, hijo de una mujer judía creyente, y lo dice, pero de padre griego. Todo estaba bien en la vida, la descendencia, bueno, los que son los antecesores de Timoteo, pero cuando llega su madre, dice una mujer judía creyente, bien, y lo pone un gran pero, un padre gentil, un padre griego. Más adelante Timoteo tiene que ser circuncidado, porque siendo descendiente judío, Dios le había llamado también pues a predicar el evangelio, y al ser descendiente de judía, él tenía que circuncidarse. Pero hermanos, qué interesante, no encontramos nada más del padre de Timoteo. Sabemos de su abuela, sabemos de su madre, pero no de su padre. Qué terrible, hermanos, qué terrible como varones, que la vida de nuestra descendencia no tengamos una influencia positiva, espiritual. Qué terrible que solamente las mujeres son descritas como piadosas. Esta mujer, Eunice, creo yo, cometió un pecado en su vida.
ella se asoció con un hombre que por la palabra de Dios no era su voluntad, no era la voluntad de Dios. Pero la gracia de Dios en la vida de Eunice, hermanos, hermanas, permite que aún, pero teniendo un padre griego, aún en eso, la gracia de Dios fue abundante en la vida de Eunice y tuvo un hijo que pudo ser usado por el Señor. Pero del padre griego de Timoteo, nada sabemos. Posiblemente para ese tiempo, no sé, Timoteo ya había muerto. Perdón, el padre de Timoteo ya había muerto. Por eso posiblemente por eso Loida y Eunice vivían juntas con Timoteo. Pero hermanos, ese es un gran pero en la vida de Eunice. Mira, cuántas desobediencias pudimos haber tenido en nuestra vida. Muchas. Pero ¿sabes qué? Fue la gracia de Dios. Y sigue siendo la gracia de Dios. Un cambio de una equivocación, ahora un decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Tal como Eunice lo hace con su hijo. Hermanos, que hubiese dicho aquí el escritor de Hechos, hijo de un griego, pero piadoso. Ni siquiera, simplemente un griego. No sabemos su nombre. Pero ¿qué se dice de nosotros? ¿Qué se dice de ti como padre? ¿Un hombre piadoso? ¿Un hombre que ama a Dios? ¿O le dejamos todo nuestro deber a la madre? ¿Todo el deber espiritual de la educación a la mamá? ¿Y tú no haces más que a veces estorbar? Mira, qué terrible que no dejemos como varones una herencia espiritual a nuestros hijos. Es tiempo de tomar, hermanos, esa responsabilidad. Y no solamente descansar o dejarla en la labor de nuestras hermanas, de las madres, sino que seamos hombres piadosos. Mira, aquí resultó bien para Timoteo y Eunice, pero tú debes de tomar una decisión. No siempre resulta bien. No siempre desobedecer a Dios resulta bien. De hecho, se espera que resulte mal. Y hay unas excepciones, pero no es la regla. Y aquí encontramos a Eunice, una mujer que toma una mala decisión, pero que después, por la gracia de Dios, ella hace lo que debe de hacer con su hijo. Y vemos el resultado. Un hombre, un joven que amaba a Dios. Mira, yo no sé cuál es el gran pero en tu vida. ¿Tuviste malas decisiones? ¿No fue la manera correcta de tu matrimonio, de tu vida? Situaciones que afectaron tu vida, pero eso tiene una solución. De hoy en adelante, tú rinde tu vida al Señor y dile, Señor, ayúdame a ser una mujer, un hombre piadoso, para ser de edificación a las siguientes generaciones, que te amen, que te guarden, que guarden tu palabra. Ahora, hermanos, vamos a ir rápido. ¿Cómo esta fe genuina puesta en el Señor Jesucristo puede transmitirse de una generación a otra? ¿De qué manera? ¿Cuál es el medio para transmitir esa fe? Mira, vamos a 2 Timoteo 3:15. 2 Timoteo 3:15. Y nos dice aquí, hermanos, cómo tú puedes tener ese medio para que la fe sea transmitida a tus hijos, a tus nietos, a tu descendencia. 2 Timoteo 3:15 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, ¿cuál es el medio para que la fe sea transmitida a las siguientes generaciones? Tenemos aquí que tú debes de exponer a tus hijos a las sagradas escrituras. Dice que desde la niñez. ¿De qué edad, hermanas, Timoteo fue expuesto a las sagradas escrituras? Dice, desde la niñez. Y esta palabra niñez, hermanos, da una idea, hermanos, incluso
aún aquel no nacido. O sea, de una edad tan pequeña, de una edad de un bebé, que desde ese momento, hermanos, Eunice y Loida trabajaron en la vida de ese niño, desde la niñez. No, no esperando, como algunos creen, vamos a esperar a que el hijo crezca, la hija crezca, y cuando ellos tengan su voluntad o tengan sus razonamientos, vamos a exponerle ahora y que ellos elijan qué creer y qué no creer. Lo que la palabra de Dios nos dice, tú como madre, como abuela, tienes una responsabilidad, y como padre también, tenemos una responsabilidad, porque el contacto con la palabra de Dios, hermanos, debe de ser desde bebés, desde la niñez, desde apenas el niño abra sus ojos, desde apenas el niño haya nacido. Hermanos, ¿qué es lo que en tu casa se escucha? ¿Qué música tú pones a tu bebé? ¿Qué es lo que ellos escuchan constantemente? Entonces podemos nosotros crear un ambiente para que nuestros hijos, aún desde pequeños, aún desde que no saben hablar, puedan ellos tener ese contacto con la palabra de Dios desde la niñez. Y hermanos, vemos que es muy interesante. Es desde, o sea, tuvo un principio la instrucción de la palabra de Dios. ¿Cuándo comenzaron? Y dice desde. Y aquí comienza, hermanos, un proceso desde la niñez y continúa. No es como algunos creen, que dice instruye en un pasado, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Tuviéramos que explicar más a fondo este versículo. Pero hermanos, a veces la gente cree que mientras uno lleve al niño pequeño a la iglesia, tenga un contacto con la palabra de Dios, creen que ya cumplieron, que ya con eso fue suficiente para que el niño crezca instruido en el camino. Y a veces dicen, bueno, pues es que yo de niño lo llevaba, pero ya crecieron, ya no quisieron ir, ya no pude yo obligarles. Hermanos, qué equivocados, qué errados estamos. En la vida de Timoteo, hermanos, no solamente se limitó el trabajo de Eunice y de Loida en la niñez instruirlo, sino que más bien, hermanas, fue desde ese momento en que ese pequeño nace que comenzó una vida de enseñanza y de instrucción en la palabra de Dios. Y esto, hermanos, hermanas, es un proceso. No termina, no tiene un tiempo, un año en decir, desde aquí voy a comenzar. No, debes de comenzar desde que tu hijo viene a este mundo. Más de eso, hermanos, cuidado, estamos tardando. Desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Hermanos, otra frase aquí, desde la niñez ha sabido. Y esto, hermanos, es que en la mente de Timoteo estaban guardándose esos principios de la palabra de Dios que estaban almacenándose. ¿Desde cuándo? Desde la niñez. Y tendría Timoteo ahora en su vida ya de joven, tendría un conocimiento de la palabra de Dios, porque no fue un evento que en un tiempo en la niñez él fue enseñado, sino desde la niñez, cada día en su mente, en su corazón, la palabra de Dios fue puesta y él dice, sabía la palabra de Dios. Qué tremenda bendición, hermanos. Llega el apóstol Pablo, encuentra a un joven que tendría, no sé, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de creyente? No sabemos cuántos años tenía. Pero lo que Timoteo sí tenía, hermanos, hermanas, era un conocimiento en la palabra de Dios. ¿Qué es lo más importante para nosotros, para nuestros hijos? Es conocer a Dios. Ahora, hermanos, vamos a ir rápido. Ha sabido desde la niñez las sagradas escrituras. ¿Qué es lo que Timoteo sabía desde la niñez? Bueno, las sagradas escrituras.
Otra frase que se puede usar, hermanas, es los escritos sagrados. Mira, a veces nosotros enseñamos a los niños historias bíblicas. Es bueno. Enseñamos algunas narraciones sobre eventos bíblicos. Podemos nosotros enseñarles principios bíblicos, sí. Pero lo que nos está diciendo aquí, hermanos, es de que Timoteo tenía una relación directa con los escritos. Mira, tenía una relación directa, él, su persona, una relación directa con los escritos. Los escritos, hermanos, son palabras, son letras plasmadas, impresas en ese tiempo en rollos en los cuales se escribían estas letras. Y lo que encontramos aquí cuando dice de Pablo, de Timoteo, es que él, hermanos, había sido expuesto a esas letras. No solamente, hermanos, hermanas, a las clases bíblicas. No solamente que iba a una escuela dominical y aprendía los versículos y aprendía las historias, sino que Timoteo realmente, hermanos, hermanas, tenía un contacto físico muy cercano a esas letras. Y esto nos habla, hermanos, de una proximidad a las sagradas escrituras. Hermanos, nosotros tenemos hoy, más que en aquel tiempo, una oportunidad de que nuestros hijos tengan un contacto directo con las sagradas escrituras. Muchas veces, hermanos, testificando, preguntando a varones, ¿alguna vez has leído la Biblia? Y me dice, no, nunca. Y pregunto, ¿tú tienes Biblia? Y me han dicho, no, no tengo Biblia. ¿Alguna vez has hojeado alguna Biblia? Oh, sí, mi abuelita tenía una Biblia. Pero hermanos, estas personas no tuvieron esa exposición a la palabra escrita. Para ellos no fue algo familiar, no fue algo, vamos a llamarle hasta natural, es decir, no era algo extraño. La palabra de Dios es la palabra de Dios, poderosa en nuestra vida. Y es lo que nosotros debemos de exponernos a la palabra de Dios. Así que, hermanas, las responsabilidades que tenemos a la siguiente generación, número 1, es tener una fe genuina. Número 2, es transmitir esa fe. Número 3, es exponer mediante la palabra de Dios, o exponer a nuestros hijos, a la palabra escrita. Mira, a veces decimos, es que el niño se aburre, si yo lo pongo a leer, se aburre. Pero la palabra de Dios, encontramos, hermanos, tantas bendiciones, no tenemos el tiempo, pero son tantas bendiciones. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y encontramos muchos más. Entonces, para terminar, ¿cuál es tu responsabilidad? Vive una fe genuina. Ora al Señor para comunicar esa fe. Y expone a tus hijos, a tus nietos, a las generaciones, a la palabra escrita. Yo en esta tarde quiero hacerte una invitación como abuela, como padres. ¿Todos tus hijos tienen una copia de la Biblia? ¿Todos tus hijos tienen una Biblia personal? No estamos diciendo que si en tu casa hay una Biblia, sino piensa, tus hijos, cada uno tiene una Biblia. Ahora piensa en tus nietos. ¿Por qué no oras al Señor y pides a Dios su gracia para que dispongas tener ese acercamiento de tu descendencia con la palabra escrita? Piensa en tus nietos, ora al Señor y que cada nieto tenga una Biblia para él. Una Biblia. Ponla allí de tu abuela, de tu madre, para fulanito. Exponlos a la palabra escrita. Que ellos puedan tener ese acceso a la palabra de Dios, porque es la que puede transformar las vidas. Piensa, tú puedes dar a tus hijos y puedes dejar a tus nietos alguna herencia, pero qué más hermoso que tú les dejaras esta exposición
a la palabra de Dios. El día que tú partas de este mundo, que ellos puedan sacar su Biblia y decir, esta Biblia me la dio mi abuela. Esta Biblia me lo dio mi padre. Esta Biblia me lo dio mi abuelo o me lo dio mi madre. Qué tremenda bendición. Porque cuando tú partes, cuando tú faltes, pudiéramos, con la gracia de Dios, poder cumplir con esa responsabilidad, transmitir nuestra fe. Así que, ora al Señor, considéralo, y que Dios provea, pero toma ese reto, que ningún descendiente de mi familia que todos los descendientes de mi familia van a tener una Biblia. Mira, a veces le regalas teléfonos, tablets, computadoras, cosas costosas. Mejor piensa, una copia de la palabra de Dios. Así que esas son nuestras responsabilidades. ¿Cuáles son tus responsabilidades, hermana, para las siguientes generaciones? Ten una fe genuina, transmite esa fe y exponlos a la palabra escrita. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por poder compartir tu palabra. Pedimos, Señor, que tú bendigas el resto, y gracias porque podemos orar, porque podemos escuchar y podemos ser retados. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Hermanos, hasta aquí terminamos este video. El tiempo se nos está yendo. Vamos a pasar una presentación, hermanos, para las mamás. No sé si tendremos la oportunidad sí. Vamos a dar unos saludos a las mamás que nos están viendo, a todas las mamás que están viendo este video. Un saludo, un abrazo. Mire, vamos a mandar saludos a la hermana Elodia, a la hermana Maruca, a la hermana Rutilia, a la hermana Yolanda, a la hermana Rosalinda, a la hermana Marta, a la hermana Josefina, la hermana María Elena, la hermana Lupita, la hermana Anabel, la hermana Salle, la mamá de Saraí, doña Magdalena, la hermana Cecilia, la hermana Patricia, la hermana Dominga, la hermana María Luisa, María Esther, la hermana Leo, la hermana Casilda, también mi madre, mis hermanas Sandra y Nancy y mi cuñada Denise, también para mi abuelita Paz, también para la hermana Isabel de Sonuita y también para la tía Mercedes, también para mi esposa. Un saludo. Y vamos a terminar, hermanos, este video, esta transmisión, pues bien, este video, con esta presentación sobre las madres, que esperamos sea de bendición. Vamos a esperar a que lo pongas ahí, hijo. Muy bien. Vamos a ponerlo.
hermanos, gracias por su paciencia, gracias por estar con nosotros. Esperamos que pueda llegar este video lo más pronto posible. Yo creo que por el 10 de mayo hubo muchos problemas con el internet. Realmente ayer pudimos llevar una buena transmisión, pero hoy sí batallamos mucho. Dios les bendiga. Un abrazo a todas las mamás. Felicidades y que hayan pasado un excelente día. Les amamos en el Señor. Y pronto, Dios primero, hermanos, sigamos orando. Pronto, Dios primero, podemos nuevamente reunirnos. Gracias por estar con nosotros. El Señor les bendiga. Estamos despedidos. Hasta después. Dios les bendiga.